El último día quedamos en que tendríais dificultades o comentarios al texto como este que los merece todos. Para eso, yo, antes de empezar a comentar el texto, a leer y comentar el texto, os hablaré de un corto, breve, de un asunto que me parece importante, que es la diferencia que hay en la interpretación de la mente entre Occidente y Oriente, que es muy aclarador para comprender el papel que hace la mente tanto en el budismo como en el Vedanta, que no sería lo que concebiríamos nosotros en nuestra cultura occidental. Parece que es importante como resultado de haber estado meditando este texto y también como orientación para saber qué hay que hacer con las propias facultades para el camino interior, en concreto con la mente. Ahora tenéis la palabra vosotros. Pero no lo expliques y la diferencia. Sí, hablaré, pero primero tenéis que hacerme comentarios, si es que queréis, de lo que hemos hecho con el Bodhidharma y lo que os ha hecho el Bodhidharma, y lo que os que podáis tener, etc. Yo tengo una pregunta. Yo ya tengo claro que sin deshacerse del sentimiento de ego, sin que soy alguien, no se puede hacer nada. O sea, que para hacer un camino, o empiezas por deshacerse del ego, no, y eso está bien, no. Pero el otro día, el último día, si me entendí bien, yo lo apunté como quise. Callar el ego es don, es el lunes. El intento de callar, y aparte dice, el intento de callar el ego, en cierta manera lo afirma. Pero entiendo, haces dos. Pero me sorprendió mucho de que callar el ego, no me esperaba que lo hiciese. Porque por otro lado, yo el ego, intentar callarlo, ya me parece como lo necesario, vivir. Me parece una cosa que no sabía, es que no sabía y no sé ni cómo abordarlo. Pero si encima dices que intentando eso, callarlo, en cierta manera posible, preguntar es primeritos, ¿qué hay que hacer para callarlo? ¿Hay que hacer o que hay que esperar o cómo lo enfocas? Pues la contestación es muy sencilla, no te va a servir para nada, pero es muy sencilla, y es intentarlo. Tú lo intentas, y en el seno del intento se te concederá callar el ego, porque no es cosa de causa y efecto, se te concederá, no es que haya nadie que lo conceda, pero tú tienes que intentar, es como quien da vueltas, y se sale de la fuerza centrífuga. No hay fórmula. Si es que tú esperas que alguien te dé la fórmula, no yo, nadie te da la fórmula, porque si te dicen, como en el cristianismo, muere a ti mismo, dices, vale, maestro, ¿te puedes explicar un poco más? O el Islam, muerto pero vivo, pues también es lo mismo, y hay que intentarlo. Como dijiste que el intento de callar en cierto modo afirma. Claro, aquí está la gracia. El intento de callarlo lo afirma, pero tú lo sabes eso. Por lo tanto, si intentas y acabará por callarse. Si tú, ¿qué quiere decir esto? Que si tú intentas callar el ego buscando ser feliz, realizarte, yo que sé qué caray, nos lo hemos frito. Pero si tú te intentas, si lo que haces es intentar por todos los medios quitarte una rémora, quitarte una mochila que pesa 50 kilos y que no te deja andar, pues lo lograrás seguramente.
pero el intento es intento. Espabilate. Se necesita imaginación, atrevimiento, esfuerzo, todo eso. No te caerá del tejado, ni te lo regalará ningún dios, ningún sabio tampoco, nadie. Tendrás que conseguirlo tú. Los sabios, y esto lo que podrán hacer es hacerte entender que es posible, y los modos de intento. Los modos de intento son la mente, enrolar el corazón y servir. Esos son los modos fundamentales de intento. Y ya está. La teoría es sencilla, la teoría es muy sencilla. Lo que no es una solución, no es una fórmula, hago esto y aquello, pam, ya está. No. Ni tampoco te lo va a regalar nadie, ni nada, ni un dios, ni la Virgen de Fátima, nadie. Bueno, pero eso es complicado. No, complicado no. Es cuestión de coraje y de creerlo de verdad. De creerlo de verdad. Y poner los medios. Si te dicen servir, pues nada, poner los medios. Si te dicen intentar con tu cabeza entender que lo que hay aquí no soy yo, sino es esta inmensidad, pues vale, venga. Y entregar tu corazón, todos tus sentidos a esa tarea. No, esta es la cuestión. ¿Qué más? No sé, ¿tú vos? No sé, yo más que una duda, lo que me ha gustado mucho de oír más, sobre todo esta última parte, es el que insista lo importante es la búsqueda interior, ¿no? En que haga ya en aquellos tiempos algo que todavía hay tantísima gente que no ha sido capaz de hacer, que se hace, pero que aquí en el sitio no, que es la lectura desacralizada, la lectura de los mitos de una forma desacralizada y sin olvidar que son mitos, ¿no? Que apuntan a una realidad pero no la describen. Por eso cuando dice dar las vueltas a la estufa, de todo lo que es visuales y tal, él dice, no, esto no es, esto no dice con palabras muy suaves, como un lenguaje políticamente muy correcto, pero ya dice, esto es para los tontos, no es por aquí la cosa. Es una búsqueda interior, puramente interior, de indagación del mío, de buscar qué es lo que dicen todos un poco, ¿no? Pero que no cuesta tanto de entender. Pero lo dice muy claro, ¿no? Que no es con rituales externos como se anima. Sí. El Bodhidharma es como una gran escoba, lo barre todo. No deja nada en pie. Y precisamente yo creo que la fuerza suya es esa, que no deja nada en pie. Y hace entender que el trabajo es no dejar nada en pie. Fuera de eso no hay nada más que hacer. Lo digo, dice, sí, esto es verdad, lo dice el Buda es verdad, lo dice los sutras son verdad, pero no te lo tomes en piedad, hombre, que no es esto. Les iría muy bien a muchos amigos del Islam tener su Bodhidharma también, que les explicara que no hay que hacer esa lectura tan textual del Corán. Sí, del Islam, del cristianismo, del judaísmo, y yo sé de que tantas religiones, si se toman lo que dicen los grandes textos, los textos sagrados, las escrituras, la revelación, como una descripción, y no como una escoba. Todos son escobas. Lo que pasa es que no es lo mismo cuando habla Rumi, que es una escoba poética y sugerente, y este es escoba clara, no hay más. ¿Algo más? Bueno, yo ahora quería, primero lo explico así, informalmente, y después os leo un texto que escribí. Podríamos decir que en Occidente la concepción del hombre no hemos salido nunca de una cierta dualidad.
que al principio era cuerpo y espíritu, después será cuerpo y razón, y animal racional, y después será, aunque no llegue a decir animal racional porque esta idea dual que viene de Descartes, pues la neurociencia no la permite y tal, pero la razón es una cosa diferente, es algo diferente en el hombre del resto de sus facultades sensitivas. Desde aquí, entonces, se arman muchos embrollos a la hora de decir qué se hace con la razón para trabajar en el camino interior. En este sentido, creo que es más práctica la concepción antropológica de Oriente. Y es más práctica porque la concibieron no para hacer filosofía ni ciencia, sino para hacer camino interior. Y por tanto no es de extrañar que sea más apta. La concepción oriental, de raíz en la India, luego evidentemente pasa al budismo, porque es indio, y todas las ramas del budismo tienen esta concepción, y es que la mente es el sexto sentido. La mente es un sentido. ¿Veis que eso tiene mucha trascendencia? Así como mis ojos conforman la realidad y mis oídos conforman la realidad en función de las necesidades que yo tengo como individuo, etc., lo conforman, seleccionan, simplifican, estructuran la realidad para el animal, el bicho que soy. Y lo mismo puedo decir del tacto, del gusto, etc., ¿no? No es lo mismo lo que le gusta al Skitch a mi perro que el paladar que tengo yo, porque está en función de estómagos diferentes, de necesidades. Todos los sentidos conforman. Y la mente es un sentido más. Nuestro cerebro conforma la realidad, ¿no? Igual que los otros sentidos. Por tanto, supuesto que conforma la realidad, está en función del animal. Lo que pasa es que, así como los sentidos pueden tener un doble uso, un uso que es, yo animal voy buscando por ahí lo que necesito, y mi mente es parte central de esa búsqueda, porque interpreta, acota, objetiva lo que interesa a mi necesidad, y entre los 6 sentidos yo hago una lectura y valoración de la realidad, y mi acción corresponde a esa lectura, porque esa lectura es axiológica. Fijaros que mi mente, al ser el sexto sentido, es axiológico también. Es axiológico, como todos los sentidos, porque están en función de interpretar, valorar las cosas, para que desencadene la acción correspondiente y pueda sobrevivir. Lo que pasa es que los sentidos pueden hacer, empiezo por los sentidos, después hablar de la razón. Los sentidos podemos hacer un doble uso de los sentidos. Un doble uso de los sentidos precisamente porque somos hablantes. Y el habla estructura la realidad de manera que haya una doble dimensión. Una de eso absoluto que está ahí, independiente del significado que pueda tener para mí, absoluto sin ningún sentido religioso, sino no relativo a, y después lo relativo a. Como mis sentidos pues son los sentidos de un animal hablante, tienen esta doble dimensión, no puedo usar los sentidos en función de mi búsqueda para sobrevivir o gratuitamente, ¿no? Y la mente puede hacer exactamente igual. Puedo utilizarla para buscar, acotar, objetivar y sobrevivir, o bien gratuitamente. Tanto cuando utilizo mis sentidos gratuitamente como utilizo mi mente gratuitamente, surge el asombro.
¿Por qué el asombro? Porque mis sentidos están buscando cosas para él que le sirven. Si se paran y miran absoluto y dicen, anda, ¿y entonces? ¿Y esto qué es? ¿No? Surge el asombro. La mente también tiene eso, surge el asombro. La mente se asombra. De ese asombro salen todas las preguntas científicas, filosóficas, artísticas, espirituales, religiosas, etc. Surgen todas las preguntas. Hasta aquí no habría más problemas, ¿no? Resulta que la mente puede, utilizando la lengua, haciendo metalenguas, lenguas que no van directamente a la sobrevivencia inmediata, sino a una sobrevivencia más sofisticada, ¿no? Creando aparatos teóricos, instrumentos, etcétera, para sobrevivir mejor. Entonces, adquiere una nueva posibilidad la mente. Esta nueva posibilidad la adquiere precisamente cuando desconecta el uso de la mente de la función de sobrevivencia inmediata, aunque no inmediata, de supervivencia inmediata. La desconecta y para desconectar lo que se tiene que hacer solamente una cosa, y es abstraer del lenguaje, de las unidades semánticas, de las unidades más amplias, abstraer lo axiológico. ¿Qué es lo axiológico? La interpretación de las cosas que las valora para que yo pueda actuar sobre ellas y sobrevivir. Abstrayendo lo axiológico, yo tengo con mi mente un acceso diferente a la realidad. Pero ese acceso diferente está en función del sexto sentido, ¿eh? Esto es lo que nos ha engañado en Occidente. Pensar que es algo diferente de los otros sentidos. No, es un sentido más. Un sentido quiere decir, pertenece a mi aparato, al aparato de este cuerpo, perceptivo, interpretador, configurador, etcétera, de la realidad. Supuesta esta estructura ya doble de la mente, que puede hacerla funcionar como sexto sentido y también como sexto sentido sofisticado, con un lenguaje sofisticado que sería el filosófico y el científico, ¿no? Que lo axiológico está abstraído, dejado de lado. Entonces surge una posibilidad de uso de la mente en el camino espiritual. Y es que cuando brota el asombro, entonces la mente dice, caray, espérate. Y utiliza toda su capacidad conceptualizadora, abstracta, etcétera, para entender, comprender qué es eso que hay ahí y que yo soy. Pero lo hace, fijaros, partiendo del asombro para ir a parar al asombro. Es decir, para hacer el asombro más hondo, más profundo, más comprendido, más asombro. Este es el uso espiritual de la mente. Esto es lo que hace el budismo y esto es lo que hace el Vedanta. Y esto es lo que hace Rumi también y muchos místicos sufís, aunque no lo hagan de una manera tan cruda como lo hacen estos textos. Por tanto, fijaros, no puede haber un uso de la mente en el camino espiritual que sea en línea continuada de la filosofía y de la ciencia. No. Si es de la filosofía que arranca del asombro, todavía, una filosofía verdadera que arranca del asombro, todavía podría ser que le pudiera conducir, aunque la pretensión es diferente, porque sería interpretar la realidad para poder actuar mejor en ella, organizar mejor la sociedad, el comportamiento, etcétera, etcétera. En cambio, aquí sería nada más comprender el asombro porque asombra y porque quiero penetrarlo más profundamente, ¿no?
O sea, no sería en continuación de un uso meramente abstracto, sino que es partiendo del asombro, yo solamente para asombrarme más y comprender más profundamente mi asombro y saber qué caray es eso que me lleva a un asombro tan profundo. Fijaros que entonces el uso de la mente en el Bodhidharma y en los textos Vedantas, etc., es un uso teórico y no teórico, porque enraiza en las entrañas del sexto sentido, que es el sentir de un animal que se asombra. ¿Veis? Entonces comprenderéis, y yo creo que amaréis más este tipo de textos. Ahora, si me permitís, aunque sea repetir un poco, pero será más ordenado que lo que he dicho hasta ahora, leeré el papel que llevo escrito. Si no, me preguntáis ahora directamente si es que no ha quedado suficientemente claro. Yo tengo una pregunta. Se entiende fácilmente el primer asombro, ¿vale? Se entiende que hables de que existe otro segundo asombro, bueno, o una intensificación del asombro. Lo que no me queda claro es que cómo interviene o sea, qué mecanismo se pone en marcha para que del primer asombro para que a partir del primer asombro la mente se ponga en marcha. Sí, fíjate. Yo llevo mi vida ordinaria y, o bien porque me topo con un maestro, sea vivo o sea un texto, o unas circunstancias determinadas de la vida, como yo tengo siempre la doble, la posibilidad doble de experiencia de la realidad, en cualquier momento se me puede presentar. Cuando se presenta, lo obvio mío es vivir como un animal en un mundo de cosas, objetos, me sirve para esto, para lo otro, no sé qué, no sé cuántos, satisface, no sé qué. Cuando, por lo que sea, esto se para, ¿qué? ¿Y esto? No. Si yo tengo una mente ya estructurada, lógicamente, que puedo hacerla funcionar, y decir, espera, vamos a ver, este asombro, ¿qué carambas es? ¿No? Y entonces empieza a pensar, luego lo que yo veo, el paso primero del asombro, es decir, lo que yo veo ordinariamente, la interpretación que yo veo ordinariamente, como mínimo tiene mucho que desear. Aquí hay mucho más. Vamos a ver, te remangas, vamos a ver qué hay, ¿no? Y ya es dejar, apartas un poco el asombro, suficiente como para decir, vamos a ver qué hay aquí, vamos a ver cómo puede ser que yo en mi vida cotidiana no me asombre y ahora me estoy asombrando. ¿Qué es esta dimensión? ¿Qué es lo que es real de las dos? ¿Qué relación hay? Se surgen una serie de preguntas y preguntas y preguntas. Y ahí, entonces es cuando entra la mente con todo su aparato, intentar aclarar hasta que se agota, ya no puede más. Ya no puede más y ha conseguido muchas aclaraciones, pero realmente no consigue una aclaración definitiva porque lo que le asombra no es acotable, conceptualizable. Pero en todo ese trayecto ha ido comprendiendo más la distancia que hay entre lo que él da por que es en su vida cotidiana y lo que el asombro le ha destapado. Y que trabajando, ha comprendido mucho más la distancia que hay entre lo que él vive en su cotidianidad y lo que eso que es y que me ha dejado asombrado. Y por lo tanto, su asombro es mucho mayor. Es mucho mayor y mucho más hondo. Y podríamos decir que más comprendido en su incomprensibilidad. ¿Entiendes? Evidentemente, leyendo el Bodhidharma, sus razonamientos que son bien hechos y duros y radicales y tal, uno acaba diciendo,
Pues señor, me has dejado limpio de polvo y paja. No tengo nada donde ocuparme, ni nada, no tengo ni idea de nada. Solamente sé que eso es así, y yo soy eso. Pero, ¿qué distingue entonces al místico del escéptico? ¿Qué es lo que les distingue? Oh, pues una frontera muy débil. La frontera es débil, ¿no? Claro. Una frontera muy débil. La frontera es que el que se asombra, la diferencia viene en el punto de arrancada y en el proceso. En el punto de arrancada es que se asombra, su asombro es, ¿cómo lo describiría yo? Es como diciendo, vaya, lo poco que sabía se me lo cargan. Y entonces, lo poco que sabía entra en duda fuerte. Y entonces él dice, bueno, pues voy a intentar aclararlo, pero con la idea de que sus razonamientos van a poder describir la realidad paso a paso hasta conceptualizar, abarcar, retener, tener las manos al asombro. Y no llega. Y entonces, pues, su punto de arrancada escéptico se reafirma. Y podríamos decir que lo que era asombro se transforma en desengaño. Es decir, nada. Como que no ha podido conceptualizar, y para él conceptualizar es ser, nada. Y el asombro se diluye. La diferencia es de actitud. El escéptico después es pesimista, mientras que el místico es optimista. Total. Es eso, ¿no? Total. Pero en sí están juntos, ¿eh? Están juntos. Sí, están, ya te digo, la frontera es Sí. muy tenue. Y además, para decirlo así, para hacer funcionar bien la razón, partiendo del asombro, hay que ser escéptico. Lo dice el Buda muy explícito. No creer nada, dudar de todo, de todo. Pero es diferente la duda del escéptico, que le va llevando al desengaño, del otro, que va diciendo, anda. El escéptico va dejando de amar. Y en cambio, el místico, el místico que hace este camino, llama cada vez más. Es una diferencia que fácilmente se puede cruzar mal y encontrarte en un escéptico. Por eso las religiones tienen terror a la duda. La prohíben. Porque puede ir a parar. Y como claro, ellos tienen la pretensión de tener la verdad en un caso, en unas formulaciones, claro, dudar del caso, pues es entrar en el escepticismo. Y realmente ocurre así si uno no tiene una epistemología no mítica, si no ha llegado a comprender que nuestra lengua en ningún caso describe la realidad, sino la conforma, como nuestro cerebro no capta la realidad como es, sino que lo conforma, la conforma, ¿no? Si uno no parte de ahí, que esto es una adquisición relativamente nueva, teóricamente hablando, en la vida de los grandes sabios no, pero teóricamente hablando es una adquisición relativamente nueva, pues claro, las religiones que continúan y muchas tradiciones religiosas continúan atrapadas en la epistemología mítica. Entonces, no se permite dudar de todo. Y hay que no solo permitírselo, es un deber. Si uno quiere hacer el camino bien hecho, es un deber. Pero nunca puedes poner en duda todo a la vez. Nunca. No, es que seguramente ni se te ocurrirá. Claro, incluso es difícil pensarlo, ¿no? Claro, no se te ocurrirá. Tú vas poniendo duda una cosa, otra, hasta que al final dices, pues dudo de mi concepción de todo. Sí. Pues mira, ahora es cuando estás preparado.
Antes no lo estabas. Mientras tengas algo a que agarrarte, pues mentalmente, y por supuesto en el corazón y en los sentidos, pues este señor te dice que no has hecho nada, no poco, nada. Te has consolado, has buscado un refugio, y no precisamente el refugio budista, sino un refugio donde meterte en esta inmensidad y que no te caigan piedras, ¿no? Y la gracia está en la intemperie pura y dura, sin rastros de cobertura, ninguna. En esto Bodhidharma es maestro. Los budistas en general son maestros, los vedantas también, y todos los grandes místicos. Fijaros, entendiendo esto bien, se van muchas dificultades hacer puñetas, muchas, muchísimas. Pero esto no es café para todos, Eso no es café para todos. En el sentido de que puede tener efectos patológicos para cierta gente. No aguantan esto. Esto a la intemperie, no sé. Eso es verdad. No lo puedes recomendar a todos. Yo diría que nuestra especie está hecha para la intemperie. Pero como necesitamos programarnos, necesitamos construirnos cobijos, pues la mayoría de la gente tiene verdadero terror a la intemperie. Y antes de la intemperie, antes de quedarse en la intemperie, paga el precio que sea. Y en eso hay, dijéramos, intelectualmente desde un punto de vista deshonestidad. Moralmente no. Moralmente no, hay incapacidad. Y eso está lleno, ¿no? Está lleno. Porque es muy difícil, tener el coraje de quedarte en la intemperie. Es un poco más articulado lo que he dicho. La mente como sexto sentido. La antropología occidental, más de base helena que de base judía, ha considerado al hombre como un compuesto de cuerpo y espíritu. Más tarde podríamos decir que laicizó esa concepción y dijo que el hombre era un animal racional. Aún hoy se considera la razón como algo peculiar, muy distanciado de los sentidos, aunque con base cerebral. Esa concepción se afianza con la existencia y gran desarrollo de las ciencias y con la aparición y asentamiento de las sociedades de conocimiento. La antropología oriental, con arranque en la India, aunque también presente en el ámbito semita antes del influjo de la filosofía griega. Esto es importante notarlo, Los semitas tienen una concepción semejante. Incluso los griegos, antes de la filosofía, tienen una concepción como esta. Pero cuando entra la filosofía griega, los judíos, a través de Filón, y los semitas, a través del Kalam, de los filósofos griegos, pues hacen esta división también. Pues repito la frase. La antropología oriental, con arranque en la India, aunque también presente en el ámbito semita antes del influjo de la filosofía griega, considera que el hombre tiene 6 sentidos: gusto, tacto, olfato, oído y vista, y el sexto sentido es la mente. Antes de saber nada de neurociencia, ya ponía la mente a la misma altura que el resto de los sentidos. Para la comprensión de lo que es la cualidad humana, y especialmente de lo que es la cualidad humana profunda, que llamaba espiritualidad la antropología occidental anterior al auge de las ciencias, resulta más útil partir de la antropología oriental. Se puede trabajar en el camino interior con más claridad de ideas, con más eficacia y menos riesgo de errores.
La mente sexto sentido no es la mente razonadora, aunque la mente razonadora sea una capacidad, una especialización de la mente sexto sentido. El uso de la mente como razonadora resulta inepta para todo lo axiológico, también para lo cualitativo, aunque puede ser un instrumento sumamente útil en sus manos. ¿Sigo o explicas? ¿No? Yo creo que está claro, ¿no? Si alguna cosa no está clara, me lo decís. Pues yo creo que esto podrías explicarlo más. Este párrafo te lo vuelvo a leer, pero que estaría bien si lo alargaras un poquito. La mente sexto sentido no es la mente razonadora, aunque la mente razonadora sea una capacidad, una especialización de la mente sexto sentido. Y la otra frase, el uso de la mente como razonadora resulta inepta para todo lo axiológico, también para lo cualitativo, aunque puede ser un instrumento sumamente útil en sus manos. Sí, porque podríamos decir que gracias a la lengua, gracias a todos estos juegos siempre son gracias a la lengua. La lengua puede hacer sofisticaciones de construcciones lingüísticas en que elimina lo axiológico. Eliminar lo axiológico es eliminar la estructura de estímulo-respuesta propia de todo animal, ¿no? Y entonces metodológicamente me acerco al objetivo de manera que no sea estímulo y que entonces no provoque mi respuesta. Es eliminado de la semántica y de la estructura teórica este elemento de estímulo-respuesta, que es lo axiológico, y por tanto ese instrumento del cual he eliminado lo axiológico es inepto para tratar lo axiológico. Esto es absolutamente claro y evidente. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace ese truco? Porque mientras está lo axiológico metido en la semántica, en las construcciones de la lengua es muy lenta. Porque va acogida a las necesidades humanas. Si yo quiero que el proceso mental sea más rápido, le quito lo axiológico y entonces, como no tengo la rémora de me sirve o no me sirve, va bien para mí o no va bien para mí, es lo que busco o no lo que busco, sino que es eso de ahí, pues entonces yo puedo razonar con mucha más rapidez y entonces es cuando la ciencia se crea, la filosofía empieza a crecer y crecer y crecer y cada vez coge más velocidad a medida que va siendo más refinado, más matematizado, más abstracto el procedimiento de desaxiologizar. Pero claro, eso la va haciendo cada vez más inepta para manejar lo axiológico. Y por lo tanto, es una de las raíces del problema que tenemos en la sociedad actual, que la ciencia lo ha invadido todo y como la ciencia ha sacado por principio lo axiológico, no es capaz de crear axiología. Como las religiones han entrado en crisis y las ideologías han entrado en crisis, las sociedades de conocimiento se encuentran que no saben cómo crear axiología. Pero la necesitan porque somos animales. Por tanto, aunque esta especialización de la razón es desaxiologizada, yo la puedo utilizar para hacer construcciones axiológicas. Las ideologías hicieron esto. Tanto los liberales como los marxistas utilizaron la capacidad de abstracción para crear teorías que fueran axiológicas y fueran programas de la colectividad. Y lo mismo se puede hacer para el camino espiritual. Estos utilizan la razón para desmontar lo que construye la razón. Por tanto, están haciendo un uso de lo desaxiológico axiológico. Prosigo. La mente razonadora es inhábil para lo axiológico porque lo que la caracteriza es poner entre paréntesis precisamente ese aspecto, extraído de todo su lenguaje, de toda su semántica y de las pretensiones metódicas del sujeto razonador. Sin embargo, lo axiológico la utilizará para sus fines. La mente sexto sentido se aplica a la realidad como los demás sentidos. Esto es enormemente interesante.
se aplica. Fijaros, es muy fácil de... Tú mira, solo mira. Eso es fácil de entender. Oye, solo oye. Es fácil de entender. Lo que ya a nosotros nos es más difícil de entender es que tu mente solo es... Aplica tu mente. Solo aplica tu mente. Solo aplica tu mente. Sería una atención, sostenida. Sí, sería una atención de toda la capacidad de tu mente aplicada a la realidad. Que entonces esa es cuando toda la atención de tu mente aplicada a la realidad, que tu mente incluye inmediatamente todos los otros sentidos, surge la profundidad del asombro. ¿Veis? Si no se entiende que la mente es un sexto sentido, esa aplicación es difícil incluso de concebir. Porque dices, bueno, ahora utiliza la mente y empiezas a razonar. No. Utiliza como los ojos, como los oídos. ¿Entendéis? Yo entiendo. Más o menos que No, porque, a ver, este sexto sentido es de la misma categoría que los otros, porque cuando tú ves, también ve tu mente. O sea, no solamente son los ojos, ¿no? Al menos desde el punto de vista, si lo aplicas al organismo, al cerebro, ¿no? O sea, no entiendo si es de la misma, si es un sexto sentido que incluye o excluye o puede alternar. No, es inclusivo. Solamente se separa de los sentidos y cuando separas de lo axiológico, separas de los otros sentidos. Pero si no separas la mente de lo axiológico, en el aplicar la mente, utilizar la mente como utilizan los ojos, solo mira, solo atiende, solo observa, no desconectas al resto. No desconectas al resto. Porque es que la diferenciación es artificiosa. Somos una unidad. Somos una unidad. Mi cerebro modela a través de la modelación de mis ojos y tal, y los ojos a través del cerebro, etc. Son una unidad. Pero en este momento solo quería remarcar que eso, que al saberlo como sexto sentido, entonces sí que tú comprendes perfectamente que puedes utilizar tu mente, atender, ¿no? Sin buscar nada, solo mirar y atender. Entonces es cuando surge la profundidad del asombro. A mí me cuesta entender que puedas mirar, o que puedas oír, o que puedas tocar, o razonar, sin que haya una pizca de interés. Sé que es el objeto, bueno, pero me cuesta entenderlo, que no haya algo, un residuo de interés. Es que el interés... Mira, nosotros tenemos una doble captación de la realidad, ya lo he dicho muchas veces. La dimensión absoluta, si no, estaríamos tan fijos en nuestra manera de vivir como los restantes animales, ¿no? Podemos cambiarlo. Por lo tanto, tenemos una doble captación de la realidad. Eso que está ahí, independiente de mí, y eso que se refiere a mí, ¿no? Supuesto eso, tengo un doble interés. No solo es interés lo que tiene que ver con mi sobrevivencia como individuo y como especie, sino simplemente que eso está ahí. Me provoca asombro, interés. Interés. Y esto no es afirmación mía. El arte es interés, porque sí, con los ojos y con la mente, más haciendo hincapié en lo visual. La música es interés. Y este uso de la mente que os estoy diciendo es interés. Y es un interés más totalitario incluso que el de la supervivencia. ¿Por qué? Porque te desplaza a un lugar en que ya se insinúa que no hay dos. Antes del trabajo de tu mente ya se insinúa que no hay dos. Por eso asombra. Porque fíjate, el asombro fuera te chupa. Si tú te asombras de las criaturas estas que están jugando aquí fuera, de sus mamás, o de la naturaleza, automáticamente te incluyes tú en el asombro. Te incluyes. Y por lo tanto hay una captación de no dualidad
larvada. Que eso será lo que dará pie a decir, bueno, que la razón diga, ¿y qué caramba se está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Es cuando interviene, ¿no? Pero interés hay, por supuesto. Potser també puede que sea importante una especie de parada, ¿no? Algo, perquè l'asombro és també un asturament, no? Un parar. I també paren els altres sentits, igual que la ment. També. Sí. Es como una aturada. Sí, si no hay parada, no hay asombro. Pero lo que pasa es que la parada puede ser por circunstancias de la vida, o bien metódicamente provocada. Y lo que hacen los maestros espirituales es provocarla metódicamente, y ya está, ¿no? Y no esperar a que te acaezca, porque si te acaece, es posible que no sepas cómo aprovecharla. Jo en el sentit de que així no separes els altres sentits de la ment. És tot que para. Clar, no separa. Tot va junt, sí, amb aquesta aturada. Aunque luego en la investigación de este asombro, como hace Bodhidharma y hacen otros, dicen, bueno, voy a dejar ahora mi asombro de lado, voy a intentar a ver si me aclaro de lo que ha pasado y qué es esto, ¿no? Pero, claro, siempre tienes... Estás anclado en ese asombro. Tu pensar está anclado. Arranca de las entrañas del asombro. No se separa jamás. Aunque lo tiene callado, ¿no? Para poder pensar y tal y cual, ¿no? Aquí no hay ni rastro de poesía. Rumi, su asombro está en su mismo pensar, ¿no? Aquí no hay ni rastro. Pero está entre un gran asombro que lleva al asombro. La mente, sexto sentido, se aplica a la realidad como los demás sentidos. Capta la realidad conformándola, como lo hace la vista, el oído, el tacto y el gusto. Y todos los sentidos conforman esa realidad, la inmensidad que nos rodea y de la que formamos parte, primariamente en función de nuestras necesidades individuales y colectivas. Esa capacidad de conformación se extenderá a una conformación puramente gratuita, sin ninguna pretensión utilitaria. ¿Entendéis esto? Así nacen las artes y la espiritualidad. Sí. Así nacen, ¿eh? O sea, ahora yo soy conformador y estoy captando esta dimensión que me asombra, absoluta. Puedo conformarla como gratuita, como absoluta. Así están las artes, ¿no? Las artes y la espiritualidad, sí. Repito la frase. Esta capacidad de conformación se extenderá a una conformación puramente gratuita, sin ninguna pretensión utilitaria, en las artes, en algunas formas de filosofía, en gran parte de la ciencia y en la espiritualidad. De esa mente sexto sentido, conformadora gratuita, surgen todas las grandes preguntas, las espirituales, las filosóficas, las científicas y las artísticas, como preguntas diferentes sobre una misma realidad. Cuando la mente sexto sentido se aplica a la realidad sin pretensión utilitaria, no lo hace separada del sentir, sino como parte de él. La mente de la que surgen las grandes preguntas no es la puramente razonadora, es la mente en su función conformadora gratuita que se asombra. La mente razonadora siempre parte de un trabajo previo de los sentidos, incluyendo a la mente como sentido. ¿Ve? No. Su punto de arranque es la necesidad manifestada por el deseo y concretada en proyectos de futuro, apoyados en la memoria del pasado.
su trabajo más frecuente. Muchas personas no salen nunca de ahí, si no es muy excepcionalmente. Desde ahí puede partir el cultivo de las ciencias e incluso el de la filosofía. Puede partir de interés. Pero también su punto de arranque puede ser el asombro. Un asombro que nace de la alerta y despierta el interés y la curiosidad gratuita. Desde ese asombro puede partir también el trabajo de la mente razonadora. Su razonar entonces no tiene pretensión utilitaria. Quiere comprender porque sí, porque eso que asombra está ahí. Ese razonar no está al servicio de un comprender como acotador, objetivador, enmarcador de las realidades en una concepción teórica, sino que está al servicio del asombro. Parte del asombro, razona con todo el poder de la mente para poder asombrarse con mayor profundidad. En este caso, la mente sexto sentido que razona lo hace para advertir con mayor claridad, para reconocer, para sentir desde los 5 sentidos y desde la mente como sexto sentido. Sentir. Eso será reconocer con todo el ser lo que es. Reconocer con todo el ser es paradoja de nuestro ser unitario, sentir con la profundidad de la mente. Después del trabajo de la mente, que arranca del asombro y razona hasta agotar sus posibilidades, hasta agotarlas por completo, se puede afirmar que las puertas están abiertas para que todos los sentidos estén llenos de lucidez y que la lucidez esté llena de sentir. Para que los 6 sentidos estén llenos de lucidez, se requiere mucho trabajo de la mente, desde un interés distanciado y silencioso. Mucho trabajo de la mente para que los sentidos, incluida la mente misma, no funcionen según su espontaneidad al servicio del animal necesitado, conformando, acotando y simplificando la inmensidad de lo que hay a la pequeña medida de sus deseos y expectativas. Se trata esta vez de un uso de la mente en su capacidad razonadora para librarse de la simplificación, adaptación y conformación de lo real a nuestra pequeña medida, para que entonces pueda entrar en todo nuestro ser la plenitud de la noticia y el asombro de lo que es, que nos incluye a nosotros mismos, para que pueda llegar la plena lucidez a todo nuestro ser frente a lo innombrable, lo que es, nadie, nada, todo, vacío, mente, los universos inmensos, lo inconcebible para un pobre viviente del planeta Tierra. Y aquí viene la paradoja que es difícil de entender y que muchos se encallan y no son capaces de entender. Y es que si quieres que tus sentidos estén llenos de luz, trabaja con tu mente. Trabaja con tu mente hasta agotarla. Si quieres que tu mente sea calor y fuego, trabaja con tu mente para que tus sentidos puedan ser luz. ¿Entendéis la cuestión? O sea que no hay contraposición de una cosa a otra, sino más de uno es más de lo otro. Y pretender separarlos es no comprender que somos un animal con 6 sentidos. Pretender que, dejémoslo realmente, eso es teoría, no, vamos al sentir. Pero por favor,
si la mente es lo que puede hacer que tu sentir sea hondo. Si la mente, tu sentir, no sea hondo, y no solo eso, sino que con suma facilidad se desviará a su espontaneidad, que es servir al deseo, al temor, a la expectativa, etc. Aunque sea espiritual. Aunque sea espiritual. Esta es una verdad que debiéramos comprender muy profundamente en las sociedades de conocimiento. Para hacer el camino espiritual, en una época en que no se puede ser creyente, hay que usar la mente muy profundamente, arrancando del asombro, para que el sentir sea hondo y esté enraizado en la mente, y la mente en el sentir, y para que la mente esté trabajando con fuego. Esta es la cuestión que es difícil de entender ahora, y creo que es la única posibilidad coherente con la civilización en que nos estamos metiendo, ¿no? Perdón, que antes estaba la Cristina. Yo tengo bastante dificultad en hacer la pregunta que quiero hacer. Y creo que un poco respondida está. Solo quizás, si puedo, para matizarlo, sería en el momento en que, lo explico con mis palabras, hay cierto contacto con el absoluto y incluso la excitación de ese contacto con el absoluto no está presente. Es decir, la excitación de yo estoy contactando con el absoluto no está presente. Simplemente hay este sentir. Cuando hablas de trabajar con la mente, en este reconocimiento de lo que está sucediendo, cuando este reconocimiento es desde la mente real, desde la mente absoluta, desde la mente con mayúsculas, cuando y continúa así, desde esta mente en absoluto, es esto que decía de la ola que ve el propio mar, no me imagino, o sea, o al revés, o me lo imaginaba que había como algo que se despierta, y ya no soy yo, ni yo lo manejo, que va solo. Porque en un momento así, no entiendo cómo podría poner mi voluntad para manejar este reconocimiento y empezar a hacer preguntas. O no sé cómo explicarme mejor, no sé. Bueno, yo intento contestarte y si hay desfase, pues primero, tú eres la mente con mayúscula y nada más, ¿no? Como el absoluto, eres el absoluto y nada más. Pero no te vives así en absoluto. No te vives, sino que te vives como la Cristina, ¿no? Y desde ahí empiezas, aunque tengas un punto de contacto con lo absoluto, que Cristina dice, atrapé, ¿no? Atrapé algo. Pero ese atrapar, para empezar, no podrás decir si ha sido con tu sentir o con tu mente. No lo podrás decir. A veces podrás decir que es más con tu sentir. Sí, hombre, si te has puesto la piel de gallina, es que tu sentir ha intervenido. Pero será raro. Habrá intervenido el sentir, pero todo lo que se refiere a la dimensión absoluta, para un animal como el que somos nosotros, que está estructurado fisiológicamente y culturalmente para recibir impactos, estímulos respecto a impactos sólidos, fuertes, el impacto fino y suave de eso, puedes no enterarte. Y si te enteras, tendrás mucho trabajo para hacerle lugar y que tenga reconocimiento. Y entonces tendrás que empezar un trabajo de refinamiento de tu sentir para que no vayan, en catalán dirían pel broc gros. O sea, el porrón tiene
pitorro que es estrecho y por otro lado que es ancho, ¿no? Tú tendrás los animales, pero siempre por el lado ancho, ¿no? Y lo que no viene por el lado ancho casi me entero. Y cuando lo capto, ¿lo he captado? ¿No lo he captado? ¿Ha sido ilusión? ¿Ha sido ilusión? Porque es tan fino. Y ahora empieza tu trabajo de refinar y refinar y refinar para que te des cuenta que lo que sale por el chorrito fino es mucho más sólido y más real que lo que sale por el otro lado. Y por tanto, eso que te imaginas tú que la mente hará sola, la mente lo hace todo porque tú no eres nadie. Pero tú lo estás viviendo desde tu propio intento, paso a paso, de refinamiento de tus sentidos, de tu percepción, de tu actuación, de tu comprensión, etc. No sé si va para ti tu pregunta. Creo que no, pero creo que me sirve también. Vale. Si va concreta, yo intento. No, está bien. ¿Para allá? Sí. Yo quería preguntarte qué diferencia un sabio de un místico. Porque me parece que no todos los sabios son místicos. Por ejemplo, Rumi y Bodhidharma. Los dos parten del asombro. Pero Rumi lo ves asombrado permanentemente, está enamorado. Bodhidharma, te lo tienes que imaginar que está asombrado. No, su razonamiento te lo dice. Sí, pero no es lo mismo. Bueno, no sé. No es lo mismo tú. ¿Qué diferencia un místico de un sabio? No sé, yo por ejemplo, para mí Bodhidharma no me gusta poner categorías, pero para mí es un sabio, pero no me transmite mística, ¿vale? No sé, no es por intelectualizar, pero el matiz, me interesa qué hay detrás, Vale, no por catalogarlos, ¿no? Vamos a ver si puedo aclararlo un poco. Primero, hay que utilizar el término sabio en un sentido muy diferente de cómo se utiliza en la calle. En la calle un físico y un matemático es un sabio. Aquí no sería, no. Puede ser que lo sea, puede ser que no lo sea. Por más físico, más matemático que sea, puede ser que no sea un sabio en este sentido de globalidad y espiritualidad, etc. Respecto a la diferencia entre Rumi y Bodhidharma. Yo ya había descartado erudición. Ya lo he entendido, pero yo he querido aclararlo todavía más. Mira, hay maneras de razonar que descubren al sabio. ¿Por qué? Fíjate. Rumi, tú dices, siempre está asombrado. Cuando se pone a razonar, lo que pasa es que razona con imágenes. No tiene que envidiarle nada a este, ¿eh? Es bruto como el solo. Razona a punta pala, pero en vez de hacerlo con conceptos como hace este, lo hace como imágenes. Y trabajo te da para entender qué caramba está queriendo decir con ese juego de imágenes. Está queriendo decir un pensamiento. Pero, por lo tanto, no es que esté escribiendo siempre en éxtasis amoroso. No es cierto. O puede parecer porque siempre escribe con imágenes, pero no es así. Es que tampoco el animal humano tampoco lo resistiría, acabaría agotado y muerto. Pero hay un razonar que tú le descubres que nace del enamoramiento. Un tío que lo estaba riendo todo, con una radicalidad feroz, verdaderamente feroz. ¿No es eso un enamoramiento o está chalado? Lo que pasa es que hay que enchufar con el lenguaje. Son lenguajes diferentes. Los dos están razonando. Los dos parten del asombro. Si tú quieres, Rumi hará parrafadas más largas, porque es poeta, remarcando el asombro de vez en cuando, ¿no? Y le irá saliendo periódicamente, pero cuando se mete con una historieta, le está dando al coco como un desesperado
con la historieta y te hace a ti bailar alrededor de su historieta, más que con el juego conceptual de este señor, o tantos. Pero en todo momento, el asombro está, como dijéramos, es la capa que hay en todo el raciocinio de este señor. Está debajo. Cada raciocinio que hace parte del asombro. Porque está barriéndolo todo para que se quede solo aquello que realmente ama. Que es nada. Porque es todo. ¿Me entiendes? Pero no. Este es un sabio de primera magnitud. Si me dices, ¿quién es el más grande? Yo te diré, no tiene sentido la pregunta y no me atrevería a decir nada. Yo no había negado que partía de que siendo los dos sabios hay un matiz en uno de ellos y no sé, el término mística, mística, aquí estaría a ver el término mística hacía que te sugiera o que te puede sugerir a ti. Y si los dos te parecen místicos, pues ser sabio es ser místico, es ser místico. Bueno, estaba mira, sí, es pregunta pertinente. Yo a la palabra místico le tengo rabia. ¿Por qué? No personalmente, sino porque socialmente. Mira, místico está, el término místico está conectado con estático, ¿no? Arrebatado. Y no es eso. No tiene nada que ver con eso. Ni en el más grande, ni en Rubí, ni en nadie. No tiene nada que ver con eso. Primera diferenciación. Un místico es un hombre muy correcto, muy normal, que no se levanta al suelo. Eso es una tontería que hay que eliminarla. Si te pasa, te puede pasar, y dices, déjate de historias con los pies en el suelo, ¿no? Y bueno, los budistas dicen aquella frase que han repetido muchas veces: si te aparece el Buda, dale de palos, ¿no? Por tanto, místico no tiene nada que ver con eso. Tiene otra mala connotación, que es, y esto es moneda corriente, la mística es para superhéroes, el lenguaje de los dibujos animados. Esto es para unos pocos, los elegidos. No, es para todo el mundo. Por tanto, yo prefiero utilizar la palabra sabio que místico, porque el místico tiene todas estas connotaciones que dice, bueno, yo místico, al pobre de mí, yo místico, no me fastidies, no soy nadie para ser místico, ¿no? Pues no, la mística es para todo el mundo, como la sabiduría es para todo el mundo, no son sabios. Es difícil concebir que a algo lo ha escogido, lo ha hecho sabio. No, se ha hecho. Pues un místico igual se ha hecho, entendiendo que aquí no hay nadie, pero ha hecho lo que ha podido, ha hecho los intentos que ha sido necesario, ¿entiendes? Y de vez en cuando yo utilizo la palabra místico para hacerme entender por algunos ambientes, pero si no, prefiero utilizar la palabra sabio, que no tiene las ambigüedades que tiene la palabra místico. Además, místico está conectado con el ámbito religioso. Y por lo tanto, hay muchas personas que no son creyentes, que no pueden creer, que le hablas de mística y dicen, bueno, tú con lo religioso, pero como yo no soy creyente, pues también verdad, ¿no? En cambio, si ofrece sabiduría. ¿Y lo devocional siempre es religioso? No necesariamente. Si quieres, lee mi libro, los métodos de silenciamiento, y verás que no necesariamente. Devocional es utilizar la sensibilidad para crear el silencio. Punto, nada más. Esto se puede hacer creyendo en que hay un Dios y poner una imagen, una figuración aquí delante, aunque sea imaginativamente, o no poniendo nada. O si lo pones, pues
que eso lo pones tú para ayudar a tu sensibilidad, que si no se dispara en el ámbito de los estímulo-respuesta. Pero tú no crees ni que haya eso a lo cual tú te pones devoción, ni que sea una realidad, sino que es un truco, es un método, un procedimiento para enrolar tu sensibilidad, que es difícil de enrolar, pero no es necesariamente. Hay que ser creyente para poder utilizar la sensibilidad para hacer silencio. Tú puedes utilizar la música, por ejemplo, para hacer silencio. Es utilizar la sensibilidad. Estaba confundida con este concepto. No hay en el ámbito de las religiones, como que tienen creencias, tienen dioses, Jesucristo, la Virgen y tal, entonces la devoción, pues los sentidos pueden apoyarse ahí, entregarse a eso y así silenciarse, etcétera, ¿no? Pero si no eres creyente, pues no puedes hacer este mecanismo. Pero yo asociaba devocional, no religioso, al asombro. Bueno, tiene que ver con el asombro, pero evidentemente tiene que ver con el asombro, pero a la hora de manejarlo tú, ¿cómo lo hago yo para asombrarme más y más? Yo te podré explicar cómo lo haría en arte. Escuchan mucho poesía, más poesía, más poesía, más música. Estudia cómo está hecha, inténtalo hacer, haz música, haz poesía, crecerá el asombro, crecerá tu sensibilidad, crecerá. Pero en el ámbito espiritual, pues te diré, pues mira, tú primero captas el absoluto, como tú te captas como un ego, el absoluto está fuera de ti. No lo niegues, así estás viviendo. Entrega todo tu sentir a eso que sabes que no es diferente de ti, hasta que tu silencio sea tal que desaparezca la dualidad. O dicho en términos más claros, ten Dios mientras no tengas más remedio, hasta que puedas no tener Dios. Y utilízalo. Utiliza eso, que es un mecanismo de la psique humana, para poder hacer el silencio y entrobar la sensibilidad. ¿Ves? Pero yo no necesito creer, entonces. ¿Algo más? Sí. Siguiendo la pregunta de Francesca sobre el sisè sentit, la mente como sexto sentido. A ver, pongo un ejemplo y vamos a ver dónde está la mente, ¿vale? El rocío sobre hierba y el sol dándole a las gotas de rocío, ¿vale? Hay un asombro, ¿vale? Ese asombro uno lo coloca, uno lo interpreta, esto es solo de mi sentir, mi sensibilidad. No se le ocurre poner un ingrediente de mente. ¿Estarías tú diciendo con el sexto sentido que en ese mismo hecho, hay también el sexto sentido de la mente? Sí, evidentemente. Tú coges los cuadros de Luis, estos que tenemos por aquí, o un verso que cante esto, o tu experiencia personal, y entonces, digamos, es todo tu aparato perceptor el que está enrolado. La mente, por supuesto, y muy intensamente. Un cuadro, una sinfonía, o la descripción de un prado con el rocío y el amanecer que hace que brille todo como perlas, pues ahí está tu mente, está comprendiendo, es una comprensión que arranca de todo tu sentir, entra por tus ojos, pero enrola tu mente, pero enrola todo. Y eso, fíjate hasta qué punto que podría desencadenar inmediatamente una meditación, porque eso que ves te está sacando de la dualidad, te está metiendo, te absorbe en esa belleza, en esa grandiosidad, en ese espectáculo,
está diciendo, de alguna manera te está diciendo, tú eres eso. Y te está diciendo, las hierbitas estas que habías visto ayer al atardecer, y con sombra y tal, y con unas caquitas por aquí y por allá, ¿cómo puede ser? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puede desencadenar perfectamente que tú empieces a hacerte preguntas sobre la realidad, y qué es eso, y qué somos, y qué es esta inmensidad del sol, la lluvia, ¿entiendes? Puede desencadenar perfectamente un proceso mental que no se aleje de las gotitas de rocío y que volverá a las gotitas de rocío enriquecido. Pues pero es que voy a decir que hay dos preguntas. ¿Cómo? Que hay dos preguntas vale. pedidas. Sí. Si es continuación, sino Cristina y Moisés. Vale. La mía es muy corta. Y todo este asunto que tiene las definiciones son diferentes, de sabio, místico, asombro, éxtasis, tal, no podríamos, se puede aplicar. Éxtasis borro del diccionario. Sí, bueno, pero es para diferenciarlo o para unirlo. Se puede aplicar lo que leímos la semana pasada, de que han mezclado muchas cosas, que el lenguaje es esencialmente libre y cada uno da un matiz y no nos pondríamos de acuerdo al 100%. Sí, eso quiere decir que el lenguaje es esencialmente libre porque esto, fíjate, es sabiduría, este señor, porque él está en su mitología mítica, pero dice el lenguaje es libre, no describe la realidad. Por lo tanto, puedes decirlo así de otra manera, no está fijado, no está clavado, simplemente está libre. Sí, no sé si servirá de mucho, pero a mí me parece que parte del kit, o mucha parte del kit de la cuestión es tener muy claro, o bueno, todo lo claro que se pueda, es este doble uso que podemos hacer de los sentidos, de todos los sentidos. Uno que es el uso normal del animal, y el otro es el axiológico en los sentidos, ¿vale? Entonces, para mí, si pudieras hablar más de todo eso, porque a mí me es difícil, por ejemplo, en la mente lo intuyo, porque la capacidad de valoración, lo axiológico, quizás lo asociamos más, no sé, más a la mente, pero en cambio, o es que no es real que podamos hacerlo compartimentado, por ejemplo, un valor, algo axiológico que entre por la vista o por el tacto, por el oído, yo me imagino que funciona como un paquete todo, o no, a ver, es que, ¿no? Afinar un poquito más todo eso, porque a mí me parece que la correcta visión de todo eso es... Los sentidos de por sí, si no fuera por la lengua y la artificiosidad del lenguaje, que puede ser artificiosidad del lenguaje mental, pero también puede ser artificiosidad del lenguaje sensitivo. La música es una artificiosidad del lenguaje sensitivo, la pintura lo es de esto, la cocina es del gusto, etcétera. Son artificiosidades para de alguna manera salirse de la relación de estímulo-respuesta y entrar en el ámbito de la gratuidad. La gran cocina no es para satisfacer necesidades, aunque también lo hace, sino por placer de los sabores y de esto, ¿no? En ninguna de estas artificiosidades de los sentidos está la mente ausente. En ninguna. Ni siquiera la gastronómica está la mente ausente. Pero, en cambio, en las artificiosidades de la mente sí que pueden estar los sentidos ausentes. Bueno, no estarán nunca, porque yo también tendré que hablar y tendré que ver las fórmulas o tendré que manejar cosas por la vista. Pero el calor de los sentidos como sistema de señales estará apartado, ¿no? Estará apartado. Bueno, no sé qué más decirte, es decir, que todo va en paquete y que solamente las artificiosidades
de la el sentir puede quedar marginado. Bueno, en la artificiosidad, por ejemplo, del gusto, que es gustar, que es, ¿no?, tener una sensación X y no sé qué, lo axiológico, ¿dónde estaría? Bueno o malo es totalmente cultural, axiológico. Axiológico ¿qué quiere decir? La dimensión absoluta. La dimensión absoluta está en la gratuidad. Siempre que hay gratuidad hay dimensión absoluta. Siempre. Ya os he dicho que no conectéis dimensión absoluta con un Dios. Vale, por tanto, por ejemplo, en el gusto mismo, ¿no? Sí. La dimensión absoluta, o sea, la gratuidad del gusto, sí. No es que sea salado, amargo, yo que sé, ácido, no es eso, no es eso. Es el juego. Es, exacto. Es el juego. Es el juego que el cocinero hace. El cocinero hace y que te trasplanta tu gusto a unas sutilidades que no son necesarias para vivir. Y que te está poniendo en contacto con las calidades de las cosas que son, independientemente de que te den a ti. Ayer leía cómo concebían los griegos la cultura en la comida. Y curiosamente, lo crudo era incivido. Lo asado era primer grado de civilización. Y lo cocido era lo civil. De manera que en los sacrificios a los dioses, pues menos en el de Dionisio, que algunas veces comían carne cruda, porque Dionisio significaba que rompía las fronteras de lo cotidiano, por lo tanto una manera de significarlo era comer carne cruda. Los restantes habían dos pasos. El primer paso era con espetones asar según qué trozos de carne y comerlas, pero luego el resto, que se repartía entre la gente, que podríamos decir era la comunión, se cocía. Bueno, pues el cocido tenía para los griegos un aspecto de cultural, absoluto, etc. De la gratuidad, de ese aspecto gratuito, casi que no se puede hablar, no se puede decir qué es exactamente. No se puede. Bueno, se puede decir más o menos cómo, si tienes gracia, llegarás. El cocinero te puede explicar cómo hacer una cosa, pero te faltará la gracia y el salero para que te salga bien, ¿no? Pues igual. Lo que es difícil, lo que es difícil hoy en día, al menos, o al menos aquí donde vivimos, es diferenciar entre lo que puede ser gratuito y lo que puede ser necesario, ¿no? O si siempre es... Porque claro... Pues es difícil, a veces la diferenciación es sutil, pero en general no es tan difícil. Mira, si va en provecho propio, no es gratuito. Provecho propio o de los tuyos, o de tu país, si eres una patriota. No es gratuito. No es gratuito. Cuando tú das y no recibes, es gratuito. O dicho con un lenguaje más castizo, cuando haces el primo así, pero bien hecho, es gratuito. Sí. Aún tengo problemas con el sexto sentido. Aunque tenga mucha tradición esta idea, mucha. Pero entidades cognitivas, ya sea en el mundo biológico o inteligencia artificial, se puede decir que tienen sensores, procesadores y efectores. Entonces, claro, los sentidos normales los referimos a los sensores. Y la mente entonces sería procesamiento de información, procesador. Sí. Pero no veo bien cómo esto cuadra con lo que tú estás diciendo de sexto sentido. No lo veo. La mente no sería solo procesador, Nuestra mente no es configurador.
Nuestra mente es configuradora, no solo procesadora. Sí, no, bueno, pero yo he hablado de esa triada de sensores, procesadores y efectores, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda la mente? Solo queda procesador, no en sensor. O también es un sensor. Claro, tú tendrías que decirlo, pero esto no lo veo. Esto precisamente no lo veo. Tú tienes que decirlo, claro. No es. Utilizando el ejemplo que pones tú, una máquina tiene los sensores, claro. Pero si no está conectado con el procesador y el procesador no están los sensores, aquí el sensor no funciona. No, de acuerdo. ¿No? Pues nuestra mente es procesador y es conformador, y los sentidos y la mente, los sentidos están aquí. Los sentidos, esto es el aparato, pero los sentidos están en mi cerebro. Bueno, sí, pero los sentidos se refieren a recepción de información. Es un input, es recepción de información. La recepción de información está aquí también. No, yo diría que llegaría, por ejemplo, me llega hasta la pupila, y entonces ya viene el procesamiento que llega hasta la parte occipital del cerebro. Por ejemplo, en el sentido de la vista, ¿no? Pero es ahí donde pongo la frontera, la tengo que poner en un sitio. Si hacemos conceptos, tenemos que tener límites de los conceptos. Bueno, pero fíjate, es que hay que poner los límites de los conceptos, claro. y ser consciente de que los límites son artificiosos y corregirlos, o sabiendo que son artificiosos. Entre el sensor humano y el procesador, el proceso empieza ya en el ojo. En la recepción ya hay proceso y se termina en el cerebro. Y si el ojo ya procesa, es porque el cerebro procesa a través del ojo. Es todo un paquete en que no se puede separar. Ya, pero sin embargo se pueden hacer analíticamente esas distinciones, ¿no? Porque yo puedo decir, si esto me llega hasta la retina, en el caso del sentido visual, pues tengo por ejemplo, un fallo en la retina. Esto sería un fallo de un sensor mío, ¿no? Sí, pero si tengo un fallo en el cerebro occipital, entonces esto ya es un fallo del procesador, ¿no? Que probablemente distorsione mis imágenes. Evidentemente que se pueden hacer diferenciaciones, análisis. Sí, pero tú también las haces. Incluso importancias o no importancias. Y después de haber hecho todas esas diferenciaciones, decir que todo funciona junto, claro. Y tú sabes que una de las quejas que hay de la medicina actual es que nos tratan como si fuéramos un aparatito, y mira solamente esto, y lo demás te ponen colija, y el otro mira al otro, y es un todo, ¿no? La dificultad que surge es si hasta qué punto las máquinas pueden llegar a eso o no. Pues es que en el mundo físico a los sensores, les corresponde algo, les corresponden ondas de cierta naturaleza, y entonces a la mente que le correspondería si fuera un sentido, ¿me entiendes? Es decir, hay una parte de lo que llamamos el entorno, unas propiedades del entorno que corresponden a los sentidos normales. Más bien diría yo al revés, que son los sentidos los que seleccionan cosas del entorno. Fíjate, no hay un mundo de objetos, de acotaciones hechas, sino mi cerebro y mis sensores las hacen. Y las mías no son iguales que las de la garrapata. No, eso está claro, pero Bueno, pues si está claro, quiere decir que no está ahí, que está aquí. No, sí que está aquí. Lo que pasa es que mi retina o mi ojo selecciona. Selecciona una parte y otras cosas no las ve. No ve rayos infrarrojos, por ejemplo. Eso no lo selecciona. No, pero no solamente ve una parte, sino que configura esa parte. Configura. Podríamos decir, hasta cierto punto, que construye lo que ve. Bueno, más allá, no sé si se puede ver. Y ya veo que la gente está inquieta porque son las... dos cosas. Hoy es el último día, ¿no, Mariano? Y por tanto, seguramente querías decir que el año que viene a lo mejor continuará el Dharma. Yo con mi gusto sí que continuaría con el Dharma, porque realmente
Y luego, no, lo otro, un momento. Es que este año se nos ha ocurrido que como acto de final de curso, en vez de hacer algún concierto, sí, en lloc de fer algun concert o un acte o el que sigui, havíem plantejat la possibilitat d'una estada al Casal de Pau d'Arbúcies amb un sentit molt ampli. És el juny, del 10 al 13, amb un sentit molt ampli vol dir que encara no està del tot dissenyat, però la idea seria que cada un hi està el temps que hi està. I junts hi haurien dos o tres moments junts per dir alguna cosa, perquè si algú no hi vol anar, doncs no hi va i ja està. De fer silenci. I hi hauria algun text que es donaria a principi del dia, que es treballaria cada un quan volgués, i hi hauria un altre moment per comentar-ho. Sí, la gent vol. Si la gent vol i tot superlliure. Hi ha qui ha demanat que no es parlés en absolut. Jo ja li he dit que ja el posaríem en un menjador. Sola. Sola. I així no hi haurà possibilitat. Però, bueno, us ho volia... No havíem tingut ocasió d'explicar-ho. L'únic requisit que es demana és que aviseu pels dinars i els sopars. Si quan vulgueu anar-hi, doncs ho heu de dir almenys un dia abans. N'hi ha prou un dia abans, sí, és que avui una persona m'ha trucat aquest matí per telèfon i dic, quan heu de saber quins dies pujo? Dic, com a finals de maig. Bueno, deixem-ho una setmana abans, vale. Deixem-ho una setmana. Jo suposo que una setmana sí que ho voldran saber. Més o menys saber quanta gent... Arbúcies a 3 quilòmetres d'Arbúcies. És una casa, no són habitacions individuals, molt ben muntats, molt còmodes, tot a l'estiu, i havia sigut un convent de monges, perquè hi havien construït aquestes habitacions per caps de setmana i convivències. Tindrem un mapa o alguna cosa. Sí. I l'entorn és preciós, hi ha un riu allà mateix, és un entorn preciós. Bueno, què he de dir? Bueno, no sé si haver entretingut amb això, amb aquest paper, ha sigut útil o seria millor seguir molt